Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos en el Café Pastoral, su programa, el Café Pastoral. Siempre tiene una palabra de Dios para su vida. El día de hoy me acompaña el pastor William Aguilar y con él vamos a estar desarrollando un precioso tema. Pero antes quiero saludar, pastor William, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció hoy? Excelente, pastor Alejandro, gusto saludarle y saludar a toda la amable audiencia de Frecuencia F que hoy una vez más nos acompaña y creemos, pastor, que vamos a tener una mañana espléndida. Estamos inaugurando mes, así que vamos con todos la presencia de Dios y disfrutar cada momento. Creemos que este segundo semestre que estamos iniciando va a ser sorprendente. Amén, así es. Usted lo dijo, estamos inaugurando un nuevo día, un nuevo mes y un nuevo semestre. Podríamos decir que hoy es día de primicias. Así es, hoy correcto. Es el día de las primicias. Y dice la Biblia que las primicias son para Dios, porque si las primicias son santas, también lo será la masa restante. El fruto que viene será santo. Entonces, qué bueno que empezar hoy con el Café Pastoral, porque estamos empezando un nuevo semestre y una palabra de Dios para su vida. Pastor William, hoy vamos a hablar acerca de economía de guerra. ¿Cómo le parece este título? Correcto, economía de guerra, creemos que es algo que la mayoría está viviendo, no solo los hogares, las familias, sino en las empresas. Ajá. ¿Cierto? ¿Cómo hacer que lo que tengo me alcance para lo que necesito? De eso se trata la economía de guerra. Eso. ¿Cómo hacer que lo que tengo me alcance para lo que necesito? Y la palabra de Dios, pastor Alejandro, nos va a guiar en cómo debemos hacer para que podamos salir en superávit. Ajá, ¿sabe una cosa? Ahorita que usted decía, ¿cómo hacer que lo que tengo me alcance para lo que yo necesito? Me hizo acordar de la abuela. Si alguien sabía manejar presupuestos, y si alguien sabía estirar los presupuestos y economía de guerra, eran las abuelas. Así es. Porque uno dice, ¿cómo fue que hicieron las abuelas para criar a 5 hijos, a 6, a 7, a 8, a 10? Más los vecinos, más los amiguitos, más los... Bueno, es una cosa impresionante. Eso es economía de guerra. Nuestro pastor José Satirio dos Santos nos ha hablado de la economía de guerra. Es un concepto que nuestro pastor nos ha enseñado y hoy queremos hablar acerca un poco de esto porque es real. ¿Qué se está viviendo hoy? ¿Qué estamos viviendo hoy? Precisamente estamos viviendo eso, ¿no? Las familias, las empresas están viviendo en esa economía de guerra y creemos que la victoria está ganada, es nuestra. Por supuesto. Pero hay que saber pelear, como dice la palabra, hay que saber pelear la buena batalla de la fe. Es una guerra, sí, es una lucha. Pero hay que saberla pelear, hay que saber cuáles son las estrategias, hay que conocer el campo de esta batalla. Por eso, en el día de hoy queremos invitarlos para que usted tome su Biblia y vaya junto con nosotros a Lucas capítulo 9, versículo del 10 en adelante. Vamos a hacer esta lectura, una lectura que es conocida por todos, pero que aquí hay unos códigos muy, muy interesantes. Vamos a hacer esta lectura. Dice Lucas capítulo 9, versículo 10. Dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres.
entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Ahí tenemos la lectura de la multiplicación de los panes y los peces. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo dando ejemplo precisamente de una economía de fe, una economía que obra milagros por medio de la fe, ¿sí? Creer que Dios es el Dios de la multiplicación. Para saber el cómo, ¿sí? Cómo nosotros hacemos que lo que tengo me alcance para lo que necesito, para saber el cómo, primero debo saber el qué. Cuando tú sabes lo que tienes, ¿sí? Y lo que necesitas, el camino se va a revelar. Es cuando quieres ir a otra ciudad. Primero tienes que saber dónde estás y hacia dónde te vas a dirigir, ¿sí? Y cuando tienes claro esto, entonces el camino se va a revelar. Aquí es muy claro que se tenían 5 panes y 2 peces, ¿sí? Aquí es muy claro qué era lo que se tenía. Por eso la pregunta clave en el día de hoy no es qué quieres, sino qué tienes hoy. No qué te gustaría tener, sino qué es lo que tienes hoy. Esa es la pregunta clave, Pastor William. ¿Qué es lo que tiene cada persona hoy? Y a partir de eso, comenzar a trabajar. Interesante, Pastor Alejandro, porque creemos que esta es la situación de muchas personas y de muchos emprendedores hoy en día. Y es importante saber, uno, qué tenemos hoy en día y qué es lo que necesitamos. Y vale hacer claridad nuevamente y ser reiterativo en esto, Pastor. No es lo que quieres. En esta situación que estamos viviendo, en esta coyuntura económica que estamos viviendo, no es tanto lo que se quiere, sino lo que realmente necesitamos. Es correcto. En la vida personal, en la vida profesional y por supuesto en el campo de los negocios, de las empresas. ¿Qué se necesita? Hay mucha gente que en este proceso de reactivación y de reinventarse quiere invertir en muchas cosas y realmente no lo va a necesitar, ¿cierto? No lo va a necesitar. Y puede hacer costosas inversiones que más adelante lo que le van a crear es el endeudamiento, ¿cierto? Entonces necesitamos saber qué se necesita y dónde estoy y qué se necesita. Por eso hace unas semanas atrás, Pastor, hablamos que si algo hemos aprendido en este tiempo de aislamiento preventivo es hacer presupuestos y hacer presupuestos realistas, no cualquier clase de presupuestos, un presupuesto que realmente demande lo que en el momento se está necesitando. Entonces, mirando lo que tenemos y lo que la palabra nos enseña, escasamente podríamos decir, tenemos 5 panes y 2 peces. Y imagínese usted ese cuadro, Pastor, la cara de muchos. Como dice otro pasaje, eso no alcanza para nada. Y podemos nosotros decir, eso no alcanza para nada. Pero como usted decía bien, Pastor, las abuelas hacían rendir eso. Sí, deberíamos tener aquí una abuela. Yo me crié con una abuela, con mi abuela, o una de mis abuelas tuve esa fortuna. Los que nos criamos con las abuelas tenemos 2 ventajas. Una, nos criamos con el amor de mamá, ¿cierto? Claro. De las abuelas. Y 2, nos criamos con el alcahueta de la abuela. Los malcriaron, diga. Sí, en parte, pero no, gracias a Dios. Pero ¿a qué queremos? A que esas prácticas, Pastor Alejandro, es que la gente quiere descubrir nuevas cosas. Y la palabra del Señor ya lo tiene registrado, ¿cierto? Lo que ahora es, ya ha sido, dice por allá el libro de Eclesiastés. Entonces no es buscar, es ir a la palabra, ir a la fuente, ir atrás y mirar lo que podemos aprender, Pastor. Así es. Entonces, ¿qué podemos decir en esta primera parte? Hay que ver lo que tenemos. Y recuerda, lo que necesitas está en las manos de Dios. Por eso, no te despegues del café pastoral, porque en un momento vamos a ver el cómo. Cómo pasar de 5 a 5,000. ¿Cómo será eso? ¿Cómo sucede? Así que no se vaya. En un momento regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM.
Seguimos en el café pastoral. Hace un momento estábamos diciendo que es importante, estamos hablando de cómo hacer para que lo que yo tengo me alcance para lo que yo necesito. Y estábamos diciendo que es importante saber lo que tengo, porque lo que necesito está en las manos de Dios. Eso es lo que revela esta escritura de Lucas capítulo 9, en la multiplicación de los panes y los peces. Ellos tenían 5 panes, tenían 2 pececillos, y lo que necesitaban estaba en las manos de Dios. Y ahí Jesús está revelando cómo pasar de 5 a 5,000, ¿sí? Entonces vamos a mirar la estrategia del cómo, ¿sí? Y en primer lugar, el Señor dice, organízalos en grupos de 50. Organízalos en grupos de 50. Y aquí la palabra clave, Pastor William, es organización, ¿sí? Correcto. ¿Usted qué nos puede decir acerca de eso? Usted que es administrador. Dentro de los pilares de la administración, la organización es fundamental y es la ubicación correcta de todos los recursos que se tienen. Recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos, el conocimiento que se tiene. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero lo tiene ahí, deambulando, lo tiene ahí, le falta organización, ¿cierto? Entonces a Jesús aplica un principio de administración y es la organización. Y Pastor Alejandro y muchos emprendedores y la gente que nos observa y nos escucha, desafortunadamente nosotros somos muy folclóricos, ¿cierto? Y nos gusta un poquito el desorden. Y ese desorden que se ve lo trasladamos a la casa, lo trasladamos a la empresa, lo trasladamos a los negocios y lo trasladamos al manejo de las finanzas. Así es. Así que Cristo, cuando dice, da la orden y le dice a sus discípulos, tiene su equipo de trabajo, que hay que mirarlo ahorita, tiene su equipo de trabajo y empieza a organizar por grupos. Entonces es importante que usted empiece a organizar sus gastos. Ese es otro detalle que la gente tiene todo ahí como cuando vamos a hacer un alimento que a todos nos gusta, el sancocho. Échele ahí de todo, sí. ¿Cierto? Porque para muchos es la comida más fácil de preparar, sí, porque le echan de todo. Pero aún en la preparación de un alimento como ellos, lleva el orden de cocción, el tiempo de cocción, para que no se vaya a resultar cualquier cosa. Entonces es organizar cada uno de los recursos con los cuales usted y yo podemos tener, sea en casa o sea en la empresa. Es importante en este aspecto hablar de organización financiera. Correcto. Y para uno saber, yo por ejemplo, para saber si una persona es organizada, a una persona hay veces las personas llegan con muchos problemas económicos, financieros, y como la base, ¿sí?, la base de la multiplicación en la parte económica, aquí nos lo está enseñando el Señor Jesús, es la organización. Entonces yo para saber si la persona es organizada, yo hago unas preguntas muy puntuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le digo a la persona, ¿usted tiene vehículo? Entonces la persona dice, sí, tengo vehículo. ¿Usted cuánto gasta, ¿sí?, en gasolina en el mes? Y la persona se queda pensando y dice, no, pero eso hay veces como 200, 400, 600 y comienza a deambular en varios valores, ¿no? ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿En qué edades tienen sus hijos? 8, 9. Ah, están en primaria. ¿Cuánto gasta mensualmente usted en la lonchera de sus hijos? No, eso es lo que sabe, mi esposa es la que sabe eso, ¿sí? Ahora, ¿por qué hago esas preguntas puntuales? Porque una persona que tiene organización financiera, en esos aspectos pequeños, de hecho la Biblia lo dice, el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Entonces, cuando una persona es organizada, es una persona que mira los detalles, es una persona Correcto. Que mira aún esos flujos de dinero que hay veces parecen insignificantes, se les llaman gastos hormiga, pero que sumados, usted comienza a sumarlos y eso después, al final del mes, es un gran presupuesto. Cuando usted mira, se va a dar cuenta que el gasto hormiga no es tan hormiga, se le creció la hormiga, se le convirtió en un presupuesto importante
de un 10, de un 15, de un 20, de un 30% de sus ingresos. Entonces, aquí la parte de la organización financiera es importante y yo creería que es lo básico del tema del presupuesto. Saber tanto qué es lo que tengo, como lo hablábamos ahora, qué es, cuánto me ingresa, ¿sí? Cuántos ingresos, porque esa es otra, ¿sí? Uno pregunta, ¿y usted cuánto gana? ¿Sí? Y las personas no saben cuánto ganan, ¿cierto? Y si le pregunta a la esposa tampoco, porque se guardan cosas entre el esposo y la esposa. ¿Y ustedes cuánto ganan? No, ella gana no sé cuánto y él no sé cuánto y son como más o menos, dice, más o menos. Y si no saben cuánto ganan, pues imagínense, tampoco saben cuánto es que gastan. Hay dos frases o una frase que dice la gente normalmente cuando usted hace una pregunta de esas, pastor, para ser puntual y poder orientar, ¿cierto? La palabra que sale es depende. Ah, ok, sí. Depende. Sí. ¿Cuánto gasta usted en eso? Y lo que sí es depende. No, lógico que hay ciertas variables, pero normalmente uno tiene un presupuesto asignado. Los grandes economistas, los grandes empresarios, los grandes, no solo estudiosos, sino aquellos tienen cifras realmente aproximadas, no un 100%, pero sí hay una efectividad muy amplia, eso es garantía. ¿Por qué? Porque siempre hay una línea en la cual se puede presentar un imprevisto, pero eso es, por eso se llama imprevisto, no es continuamente. Entonces es importante organizar la parte financiera. Hay gente, pastor, que ni siquiera sabe cuánto debe. En este trabajo pastoral y que orientamos muchas personas que tienen problemas económicos, uno le hace esas preguntas. ¿Y cuánto debe usted? Dijo, no, pastor, la verdad ni me acuerdo. Y eso significa que ya hay un desorden total. Sí. Un día atendiendo a una pareja, debían cierta cantidad de dinero que ellos se asustaron porque la cuantía con la que empezó fue muy pequeña. Podemos hablar de 5 millones de pesos. Habían pagado, de esos 5 millones de pesos en el transcurrir del tiempo, habían pagado 48 millones y debían 37. Aún. Imagínense. Eso en lo que conocemos desafortunadamente la mala administración y no saberse con quién se endeuda. Tremendo. Entonces, cuando hay un control de gastos, cuando hay una organización en los gastos, por supuesto que estamos avanzando. Así es. Son las 8:26 de la mañana y no se vaya porque seguimos en esta palabra que nos está trayendo consejo y bendición a nuestras vidas. En un momento regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Seguimos adelante entonces en nuestro Café Pastoral. Y ahorita, fuera de cámaras, estábamos hablando con el pastor William acerca de algo que nos quedó sonando y que creemos que es importante que usted también lo sepa. Estábamos hablando de los imprevistos, ¿no, pastor William? Así es. De los imprevistos que los imprevistos no son tan imprevistos, porque incluso son calculables. Los imprevistos pueden ser calculados aproximadamente en un 10%, era que hablábamos, 10-12% del margen aproximado. Exactamente. Entonces, cuando una persona hay veces dice, no, es que hay veces pasan cosas, hay imprevistos y aquello y lo otro y no sé muy bien cuánto es que gasto, pues hasta los imprevistos son calculables. Entonces, es decir, cuando se quiere organizar, sencillamente se organiza y se puede generar grandes resultados a partir de la organización, eliminando todo tipo de excusa, ¿sí? Ahora, usted mirará nuestro set y cambió un poco. Usted dirá, ¿qué hace ese muñeco guerrero aquí al lado de los pastores? Pues como estamos hablando de economía de guerra, Pastor William, entonces aquí dentro de nuestro set encontramos este guerrero, ¿sí lo ve usted? Este guerrero que tiene el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu. Y de esta manera es que nosotros debemos vestirnos para estos días de guerra, porque estamos en días de guerra espiritual, guerra económica, guerra financiera. Y de esta manera, así como usted vea a este muñequito aquí vestido, este guerrero,
así usted también se tiene que vestir en estos días, ¿cierto, pastor? Así es. ¿Y de dónde viene la connotación o el término de economía de guerra? Y es aplicable cuando las naciones, cuando los países estaban en guerra, que al soldado, al pelotón, al batallón, se les da la provisión exacta, medible. Y ellos, y hoy en día igualmente, cuando el soldado sale a terreno, que llaman a campo, por supuesto llevan sus provisiones. Y eso es lo que se debe comer. Y si van a durar tantos días en terreno, pues le llevan la ración diaria. Y es importante que nosotros podamos entender, aún no hemos salido, podemos estar saliendo de la cuarentena progresivamente, pero necesitamos continuar. Y tenga la plena seguridad, pastor, que si hacemos esto y aplicamos en nuestra vida personal, familiar y empresarial, en los negocios, la economía de guerra, tenga la plena seguridad que vamos a salir victoriosos y que vamos a estar mejor preparados en un imprevisto que se pueda presentar más adelante. Así es, bien. En segundo lugar, examinando Lucas capítulo 9, encontramos algo que también es bien importante. El Señor dice, organízalos de grupos de 50 en 50. Y esto también nos da otro aspecto aquí dentro de lo que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta en una economía de guerra. Que no se trata de bendiciones individuales, sino que Dios quiere bendecir de manera grupal. Dios quiere bendecir la casa, la familia, la empresa, la ciudad, la nación. En estos días predicando había una frase que me gustó mucho y la recuerdo, dice, las personas que se vuelven ricas son las personas que enriquecen a los demás. Y esa frase me gustó mucho porque, verdad, es cierto, no se trata de nosotros. Cuando hay veces tenemos la economía de guerra, muchas veces las personas entran como en la autocomiseración. Pastor, si usted supiera lo que yo estoy viviendo, pastor, mire lo que me está pasando. Y hay veces entra en ese sentimiento de autocomiseración, del pobrecito yo, nadie sabe lo que a mí me está pasando. Y este tipo de emociones, sentimientos, pensamientos, es importante someterlos a la obediencia a Cristo, porque usted no es ningún pobrecito. Usted no debe sentir lástima y tampoco debe proyectar lástima hacia las demás personas de usted mismo o de su situación. No, usted tiene que pararse como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, como un hombre de guerra y una mujer de guerra. Nuevamente aquí el muñequito, mire, el hombre guerrero aquí parado. El hombre está firme aquí. Usted le puede decir lo que sea al muñeco y eso es como si él no sintiera. Uno podría decirle, no, esa espada le queda mal, pero él no se ofende por eso. Así es. ¿Cierto? Él está firme, ¿sí? Y así es que nosotros debemos estar cada día firmes, entendiendo que Dios nos ha traído aquí en esta tierra para también enriquecer a otras personas. Por tanto, la bendición no solamente debemos pensarlo de manera individual, sino de manera grupal. Correcto. Recordando ese pasaje, los discípulos le dijeron a Jesús, despídalos. Ajá. ¿Cierto? Despídalos. Y Jesús pudo haber hecho. Y van los 13 y comen aparte. Claro. Comen escondiditos. Comen escondidos, comen aparte. Pero no. Así que si Dios bendice su vida, es para bendecir a su familia. Si Dios bendice a su empresa, es para bendecir a todos los que hacen parte de la empresa. Por eso, hace unos años atrás, los gobiernos han trabajado en la responsabilidad social que deben tener las empresas, que no es solo en el enriquecimiento de las empresas del sector privado, ¿cierto? Sino que podamos pensar en la ciudad, cómo retribuirle a la ciudad, cómo retribuirle al departamento, a la nación, la bendición que Dios ha traído, ¿cierto? ¿Cómo le retribuye usted a los de su casa, a los de su familia, a la empresa? ¿Cómo le retribuye el trabajador también que el empresario lo mantenga por muchos años laborando, llevando sustento? Pues retribúyale de la mejor manera, des todo su esfuerzo, ponga las mejores ganas, haga las cosas con excelencia y al final, como dice nuestro pastor, el gana-gana. Todos ganamos y es importante. Y es lo que Jesús dice aquí, no solo son ustedes, somos absolutamente
todos. Todos, así es. Y en ese sentido, también importante, por ejemplo, el tema tributario, el tema de los impuestos, pastor. Cuando una empresa, hay veces las personas no les gusta formalizarse, es precisamente por el tema tributario. Sacando de lado un poco el tema que hay veces de pronto llena la mente y el corazón de las personas, y me refiero al tema de la corrupción, y hablando del tema tributario como lo que debería ser, como ese bien que es de todos y que ayuda al fortalecimiento de la economía nacional. Cuando una persona ve el sistema tributario más bien como un aporte que yo hago a la sociedad, como un aporte que yo hago a mi ciudad, a mi nación, y que yo de esta manera estoy aportando a mi nación, entonces entiendo que la empresa privada y el Estado son aliados para construir un país, para construir una ciudad, para construir sociedad. Si nosotros vemos de esa manera y en ese concepto el tema tributario, usted no le va a pesar tener que cumplir con los impuestos, porque usted está diciendo: yo voy a contribuir para el bienestar de mi país, para el bienestar de mi departamento y de mi ciudad. Lógicamente, como le digo, ese concepto está un poco contaminado por la mala administración que se hace de los recursos públicos. Pero ese debería ser el verdadero pensamiento de una persona que está emprendiendo, que tiene su empresa y dice: yo también voy a contribuir porque estoy contribuyendo a mi país. 8:41 minutos de la mañana. Vamos entonces a una pausa y ya regresamos al Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy bien, en el día de hoy vamos a tener nuestra reunión de emprendedores del reino. Recuerde que los miércoles son miércoles de emprendedores del reino, y recuerde que emprendedores es un oasis en medio de la semana. Hoy una palabra poderosa para su vida. Esta noche, 7 de la noche, conéctese en los diferentes medios de comunicación que nosotros tenemos. La frecuencia F, radio y televisión, a través del canal de YouTube, a través de Facebook. Usted puede conectarse, ¿sí?, y recibir la palabra de parte de Dios. Este es un tiempo maravilloso que Dios nos ha dado para que la palabra nos sustente, nos oriente y nos instruya. Así que lo invitamos esta noche, 7 de la noche, Emprendedores del Reino, Pastor William. Por supuesto que vale esa invitación a todos los oyentes y televidentes, a los empresarios, a los que están en casa, porque estamos aperturando el semestre. Ajá. Y estos 6 meses algo extraordinario Dios va a hacer. Así que va a haber una palabra que le va a empoderar durante todo este tiempo y va a ser de bendición en Emprendedores del Reino. Recordarles hoy 7 de la noche, agéndese y se programa para que pueda salir de sus compromisos, llegar a buena hora. Recuerde que la reunión va de 7 a 8 de la noche, pastor, horario puntual. Así es, y cortico, ¿no? Una hora, pero sustanciosa, sí. El tema para esta noche, Pastor William. Reactiva tu fe y disfruta tu milagro. Interesante. Bueno. Estamos hablando de reactivación. Exactamente. O sea que hoy, esta noche, es una palabra de milagro financiero. Esta Correcto. noche usted va a recibir un milagro financiero. Así que separe el tiempo, porque hay una palabra que va a producir milagro financiero, así como la que estamos hablando hoy. Correcto. Precisamente. Una palabra que va a producir un milagro poderoso en su casa y en su familia. Así que no se lo pueden perder, 7 de la noche, Emprendedores del Reino, y usted corre un riesgo, ser bendecido, Pastor Alejandro. Ajá. O sea que vamos a correrlo, y me atrevo a hacerle una pregunta a todos los que nos oyen y a todos los que nos ven. ¿Necesitas un milagro? Pues esta noche, en nuestra reunión de Emprendedores del Reino, reactiva tu fe y disfruta tu milagro. Y Dios está dispuesto a hacerlo, como lo venimos observando, Pastor, en la palabra y en la enseñanza de hoy en Café Pastoral. Así es. Bien, vamos a concluir entonces este maravilloso tema. Hemos hablado acerca de la organización, hemos hablado de que las bendiciones son bendiciones grupales. Recuerde que en la oración del pan nuestro, del Padre Nuestro, el Señor dijo:
que deberíamos orar, y cuando llegábamos a la parte de la provisión dice, danos Señor el pan nuestro de cada día, no dice el pan mío, ¿sí? No es un pan individual, sino que es el pan nuestro, es el pan de la familia que incluye a otras personas. Es decir, la bendición de Dios no es para una sola persona, la bendición de Dios incluye toda tu casa, toda tu familia, la ciudad, el departamento y la nación. Eso es muy importante. Y número 3, en nuestra historia de Lucas que estamos hablando, encontramos unas cestas. Ahí al final encontramos que hubo un sobrante allí, sobró pan, sobraron peces. Hubo unas cestas ahí. ¿Qué significa eso en esta historia? Esas cestas, ¿sí?, son aquellos lugares o que uno coloca, esos depósitos que uno debe tener en la casa. Uno en la casa debe tener depósito donde uno cree que Dios va a traer la provisión. Y aquí el consejo es el siguiente: busca cestas donde Dios pueda colocar los panes y los peces. Una cosa es pedir prestado para gastar y otra cosa es para producir. Las canastas son sobres, podríamos decirlo. Entonces, por ejemplo, si usted está diciendo que necesita pagar una deuda, por fe, todos estos son actos de fe. Coloque un sobre, ¿sí?, ahí en su libro de contabilidad, un sobre, y coloque ahí pago de deudas. Ore por ese sobre y crea en el nombre del Señor que este mes el Señor lo va a sorprender. El Señor te va a dar lo necesario, lo básico para tu sustento, tu alimento, lo que es gastos fijos. Pero si viene algo de más, recuerda que lo que viene adicional va a ir a ese sobre, va a ir a ese lugar porque es para el pago de esa deuda, ¿sí? Ahora, si tú tienes de pronto otro motivo, no una deuda, sino por ejemplo una proyección, quieres comprar un vehículo o una casa. Entonces, si quieres comprar una casa o un vehículo, empieza por la fe, creyendo. Abre un sobre, coloca un sobre y en ese sobre colocas ahí provisión para mi casa, provisión para mi vehículo. Ora todos los días con tu esposa en familia por ese sobre y vas a ver cómo Dios te va a sorprender. Ahí va a llegar provisión. Y cada vez que llegue un dinero adicional, no se lo coma, no lo gaste en otra cosa. Ese dinero es para ese sobre. Y eso es muy importante, que el compromiso que nosotros hagamos lo cumplamos, ¿cierto, pastor? Por supuesto, y esa es una de las situaciones y a uno de los errores, pastor, que mucha gente desafortunadamente comete. Ejemplo, cuando va a solicitar un crédito bancario o va a buscar financiación de alguna entidad para sus planes, sus proyectos. Y cuando recibe el dinero, entonces resulta cambiando el celular, ¿cierto? Resulta yéndose de shopping, de ¿cierto? viaje, de paseo. De viaje, no. Si usted, querido emprendedor, si usted, querida familia, hace un préstamo, busca la financiación de un proyecto de su empresa o aún para cancelar deudas, entonces necesita darle ese destino. Claro. Cuando el joven aparece, no aparece con los panes y los peces en las manos, aparece en la cesta. Sí. ¿Cierto? O sea, todo tiene su lugar. Todo tiene su Por eso volvemos al punto inicial, la organización. Todo tiene su lugar. En las finanzas todo tiene su lugar. Y es importante, así como en el PUT, en el Plan Único de Cuentas, hablando de la contabilidad, usted no puede colocar los gastos ahí en desorden. No, cada gasto tiene su cuenta. Ahí aparece, cada ítem aparece ahí. Lo mismo es en los recursos financieros. Si de pronto, pastor, yo no tengo cuenta bancaria, pero tiene su casa y el ejemplo que coloca el pastor Alejandro es apropiado. Sobres, y esos sobres ya están destinados. Y respete para qué fue destinado ese recurso. Así es. Y para finalizar, la palabra nos enseña que todo lo que tenemos debemos bendecirlo y repartirlo. El Señor toma los panes, ¿cierto? Los bendice y los reparte. Y nosotros debemos también hacer lo mismo. Todo lo que tengamos, todo lo que Dios nos ha dado,
vamos a bendecirlo. Hoy es un día para bendecir la casa, la familia. Si de pronto el futuro parece incierto para tu vida, no maldigas tu futuro quejándote. No maldigas tu futuro diciendo cosas que no debes decir. Más bien, bendice. Bendice lo que Dios te ha dado. Bendice lo que tienes en tu mano y repártelo. Repártelo a tu casa, a tu familia. No olvides orar siempre por los alimentos. No olvides que todo lo que Dios te ha dado es para el bien también de los demás. Y aprenda a repartir. Recuerda también tu fidelidad a Dios, la fidelidad, tus diezmos, tus ofrendas. Es muy importante también separar nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Hazlo con alegría porque Dios ama al dador alegre. Recuerda siempre eso. Entonces, bendice y reparte con fe, creyendo que Dios hará el milagro. Yo creo que este mes de julio, Pastor William, ya terminando el programa, yo creo que tengo una sensación enorme, grande en mi corazón, algo fuerte de que Dios va a hacer grandes milagros en este mes de julio. Cosas poderosas va Dios a hacer con los hijos de Dios. Correcto, pastor, y es importante que podamos mantener esa expectativa. Nuestro pastor Satirio nos ha enseñado a vivir cada día con expectativa. ¿Qué va a hacer Dios? Pues Dios va a hacer algo extraordinario, como usted lo acaba de decir, pastor, con cada uno de los que hemos creído en Él. Y estos 6 meses van a ser extraordinarios. Cuando hablamos del bendecir, es decir bien, hablar correctamente, sea lo poco o sea lo mucho. Bendícelo, dele gracias a Dios. Bendice tu vida, tu casa, tu familia, tu empresa, tus negocios, tus planes, tus proyectos. Bendice el día, bendice tu vehículo, el medio de transporte. Bendice la ciudad, bendice la nación y por supuesto el nombre del Señor. Y tenga la plena seguridad, pastor, que esta noche en Emprendedores del Reino vamos a reactivar nuestra fe y vamos a ver milagros extraordinarios. Amén, así es. Así que esta noche, 7 de la noche, los esperamos. Hemos terminado el café pastoral y damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Pastor William, por este tiempo especial. Hemos aprendido mucho. Gracias, Pastor Alejandro. Dios les bendiga a todos los oyentes, televidentes, los que están por las redes. Gracias, bendiciones y va a ser un semestre extraordinario. Dios les bendiga.